Gustavo Terzaga es, por supuesto, presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de la ciudad de Río Cuarto. De hecho, esa ciudad dentro de muy poco va a editar 2 tomos sobre Roca, que ha trabajado su abuelo, Alfredo Terzaga. Y ahí va a hablar de la defensa, y va a hablar de la industria, y va a hablar de la necesidad de inversión, y de hecho, a su juicio, vamos a conocerlo ahora, Gustavo, a su juicio me parece que hasta ahora nula o poquísima inversión en defensa. Y sin defensa, una nación, ¿qué es lo que puede hacer? Sin volver al control del acero y de la producción del acero, ¿qué podemos hacer? Sin volcar a las Fuerzas Armadas a la construcción, a la industria, ¿qué podemos hacer? A ver, Gustavo Terzaga, es un gusto poder saludarte. Te habla Sergio Centenaro, estamos junto a Ronnie Fuchs, aquí en la provincia de Misiones, emitiendo desde la Casa Patria Misiones, haciendo este programa humilde, programa con fundamento criollo se llama. Estamos en Radio Lateral y tenemos el gustazo de conocerte. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, Ronnie. El gusto es para mí. Que bueno, me hayan convocado a ocupar un poquito este espacio, a ver qué se puede aportar en el tema de un debate tan importante como es la política de defensa, el rol de las Fuerzas Armadas en su historia, así que el agradecido soy yo. Bueno, se me pega mucho el acento cordobés. No sé si en una entrevista se me va a terminar pegando, pero se me pega mucho el acento cordobés, que es bellísimo. Bueno, Gustavo Matías Terzaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de la ciudad de Río Cuarto. Contanos de esta comisión, hablanos de esta comisión. Bien, a decir verdad, esta comisión nace en el marco del desarrollo de un taller de formación política que yo estaba implementando acá en la ciudad. Y cuando llegamos un poco a la escena o al capítulo de la formación política que tenía que ver con la gestión pública, ocurrió el tema del hundimiento y la desaparición del submarino del Ara San Juan. Inmediatamente, con los pocos recursos que teníamos nosotros, nos juntamos un par de compañeros, compañeras y algún vecino que se integró y dimos con un mural, un enorme mural en el corazón del pulmón de la ciudad de Río Cuarto, de un submarino apadrinado por Enrique Brescia y realizado por un colectivo de mosaico de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En fin, pudimos dar con un alto homenaje a nuestros 44 submarinistas del Ara San Juan, y ahí pasamos a desarrollar un proyecto integral educativo a las escuelas, y luego, con el vínculo con la universidad, tuvimos la oportunidad de editar libros de Alfredo Terzaga, con la editorial Unirío, de nuestra casa universitaria, intentar dar con ponencias y charlas y conferencias sobre Malvinas, en fin, intentar aportar al esquema de pensamiento cultural de la ciudad de Río Cuarto, un poco la mirada y la reflexión del pensamiento nacional. Eso es un poco lo que nutre nuestra mirada política en relación a las actividades que emprendemos. Podríamos empezar a jugar con el falso y verdadero, ¿no? Por ejemplo, tiro una al aire. Gran parte del desarrollo industrial de la nación fue gracias al impulso de las Fuerzas Armadas. Sí, esto es verdaderamente es así. Lo vimos, todo depende de la reformulación que tengan las Fuerzas Armadas, pero yo tengo la impresión de que en el interés público y político actual de gran parte de los medios de comunicación o en el ámbito político y la sociedad civil, digamos, en lo que concierne a la inserción del país en el mundo, no considera el ámbito de la defensa como un área gubernamental con capacidad, digamos, de contribuir a una determinada estrategia de inserción internacional, por supuesto con impacto en la industria nacional. Esto debiera ser clave en una estrategia de inserción del país en el mundo, en los tiempos venideros, en términos geopolíticos.
Y además la producción local tendría la potencialidad de impulsar la producción para la defensa, obviamente impactando positivamente en la industria nacional y contribuyendo en términos generales a la creación de empleo calificado. Esto se puede dar en los astilleros, en fin, y al crecimiento económico en general del país. Debemos, en este sentido, recuperar capacidades materiales, tanto vía adquisición como mediante la fabricación nacional. Digamos, Bueno, su ejecución debe estar guiada por criterios que busquen, digamos, la sustitución de importaciones, beneficiar el desarrollo de proveedores nacionales, en fin, lograr la inserción internacional de la producción local. Eso es clave. bueno, podemos coincidir en que sería resumiéndolo de alguna manera, podríamos decir, es necesario más peronismo, ¿no? Más peronismo. Pero, en el mundo, las Fuerzas Armadas, en muchos casos, están justamente operativas en función de un modelo de país. Cito China, cito Estados Unidos, cito, qué sé yo, cuando necesitaron convertirse en potencias militares, Rusia, por ejemplo, ¿no? Segunda Guerra, familias enteras trabajando para la producción o agregado de valor, ¿no? De todo lo que era la industria militar. Sí, Y no sí, son sí, sí, peronistas, tal quiero cual. decir, ¿no? Y no son peronistas, quiero decir, No, cualquier país que quiere ser potencia lo hace. claro, no son, pero esas potencias, esos países que has nombrado, bueno, son naciones que ya se han completado, digamos, que han resuelto su cuestión interna y tienen a las Fuerzas Armadas su rol, a la custodia de la soberanía y la producción nacional, el estímulo de la industria, como parte de su fortaleza como nación. Lo que pasa que nuestro país, si bien por aquí pasó Perón y vimos un claro ejemplo de lo que es un país potencia en función al alto nivel de desarrollo industrial, la política de defensa, los astilleros, los altos hornos, la empresa naval, bueno, todo eso hacen una cuestión de autodeterminación y de niveles altos de soberanía. Eso ya está realizado. Diría que no hay que inventar nada, hay que volver a esa referencia, ponerla adelante, pero me da la impresión un poco que los políticos profesionales demoliberales que nos representan, y hablo del campo nacional y popular, en este sentido abusan mucho más del pragmatismo y el hecho del valor de mantenerse y siempre estar pendiente de las elecciones, que eso está bien, integra el objetivo político, ganar las elecciones y no perderlas, pero me parece que hemos perdido esa referencia de esos niveles de industria del peronismo para plantearlo en un programa político actual para los desafíos que se vienen. Y nuestro país es un país de condición semicolonial, periférica, entonces es evidente que las Fuerzas Armadas argentinas deben ser reformuladas, pero no en el sentido de su abolición para garantizar la paz y la democracia, como indicaría inocentemente el discurso de la progresía, o como del bloque proligárquico al asignar al narcotráfico y al terrorismo el rol del enemigo principal, sino justamente en la dirección contraria, hacia el peronismo, potenciándolas para que puedan cumplir su función originaria y proveyéndolas de una doctrina estratégica que se corresponda con ella, es decir, con una mirada que reconozca la proyección argentina en Sudamérica y la conciba en un encuadre que valore el subcontinente como la región que corresponde a nuestra situación geopolítica y a la composición sociocultural de nuestro pueblo y los pueblos hermanos que habitan nuestra Sudamérica. Inclusive sería necesario abordar la cuestión de la construcción de una identidad nacional y de una cultura para la defensa nacional, ¿no? Porque es básico esto que voy a decir, pero una atribución que hace a cualquier Estado soberano es su capacidad de ejercer la fuerza en el territorio que define como propio y de hacer efectivas sus decisiones de acuerdo a las necesidades de su población, sin injerencia externa, digamos, unas Fuerzas Armadas que le den a la política nacional la seguridad de poder plantarse y decir que no a las imposiciones de los diversos actores externos. Si no comprendemos como sociedad que no hay país posible para las futuras generaciones sin un plan de defensa
que no contemple únicamente la vía diplomática, sino que promueve el despliegue de hombres en el territorio, nunca podremos como nación consolidar nuestra soberanía. Y también llama la atención cómo alguna vez este economista, no me tengo el nombre ahora, Melconian, cuando estaba hablando en alguna conferencia y se barajó la posibilidad de que Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri se sintiera tentada a acercarse al Fondo Monetario Internacional o acreedores, ¿no? Acreedores privados. Y entonces Melconian hizo esa mención, dijo, pero Argentina, un bombón, como diciendo, un país grande, un país que finalmente termina pagando sus deudas tarde o temprano. Hay en el aire una devoción por intentar someter a la Argentina desde afuera. Lamentablemente tenemos a su vez una buena dosis de cipallaje que hace el juego y que abre la puerta desde adentro para que entren. Pero claro, a Estados Unidos no le pasa lo que le pasa a la Argentina porque no tiene a Estados Unidos persiguiéndola, ni tiene embajada norteamericana, y lo mismo le sucede a China, no tiene una China persiguiéndola, o en todo caso tienen las espaldas necesarias para resistirse Estados Unidos, China, Rusia, Estados Unidos. La Argentina no ha sabido, y venimos a los tumbos, Gustavo, ¿coincidís en esto? Tuvimos a Macri, sí. Ahora tenemos a Javier Milei. Claro. La Argentina, el pueblo argentino no ha tomado una conciencia política que pueda, o que genere una unidad del pensamiento. Totalmente. En síntesis, lo que vos acabas de describir, de esa fluctuación, porque así como hemos tenido un rol bien definido de las Fuerzas Armadas, y de las Fuerzas Armadas en alianza con el pueblo y en base a un país industrializado, del 45 al 55, también esta condición y esta naturaleza momentánea que tenemos de país periférico y semicolonial hace que en la alternancia política también se juegue la redefinición del rol de las Fuerzas Armadas. Digamos, en la actualidad, además de lo que se dirime en nuestro país con la naturalización de la alternancia política, digamos, entre dos regímenes opuestos, totalmente opuestos en tanto proyectos de país y que uno no puede ser capaz de imponerse si no es mediante la destrucción y eliminación del otro, ¿no? También se juega en ello el rol de las Fuerzas Armadas, y la única función de nuestras Fuerzas Armadas es actuar con prontitud en una estrategia de defensa regional junto a los países hermanos, con base, como decía recién, un país industrializado, para el cuidado de la porción continental americana, de la Argentina, de sus espacios oceánicos y por supuesto de su proyección antártica, pero los sectores oligárquicos, como bien decías, proimperialistas, tienen una concepción ideológica del mundo y de nuestro país que mira a la Argentina como una mera colonia de intereses transnacionales y una base de operaciones del capital financiero. Y allí la redefinición de las Fuerzas Armadas para enfrentar las nuevas amenazas son el narcotráfico y el terrorismo. Bueno, es el correlato geoestratégico de la subordinación del país al capital financiero global que tienen estos especies de sujetos. Hablamos de Macri, de Patricia Bullrich, ahora de Javier Milei, bueno, que no son más que lacayos de Estados Unidos y que rinden pleitesía a la OTAN, a Estados Unidos, a Inglaterra, lo hemos visto recientemente. Bueno, esto tiene que ver con la dinámica de la alternancia y por supuesto de una penetración cultural en términos jaurechianos y de Jorge Abelardo Ramos, ¿no? De la colonización pedagógica. Sobre todo lo vemos en amplias franjas de la clase media desnacionalizada, bueno, que ven un poco el modelo cultural y social en un país tan decadente como Estados Unidos, pero eso es lo que tenemos y sobre eso es lo que hay que trabajar, ¿no? En términos objetivos, que es la defensa material, la política industrial, el desarrollo de una política integral de defensa, y en términos subjetivos, la cuestión nacional, la ideología, la conciencia nacional. Eso es un poco el laburo que hay que plantear. Estamos bastante lejos, probablemente no quiero pinchar ningún globo, pero estamos bastante lejos de ese ideal al que yo, por supuesto, adhiero, Gustavo, en la medida que voy escuchando lo que estás trazando, es necesariamente así. Necesitamos
que las Fuerzas Armadas ocupen un rol proactivo en materia de la industrialización que necesita la Argentina. Pero acá sumamos algunos elementos. Hablamos de industria, la palabra industria. Hablamos de Fuerzas Armadas. Y hablamos de peronismo. Acá, en estas tres palabras o en estos tres conceptos, hay uno que está como costando ingresar. O sea, está todo bien entre las Fuerzas Armadas y la industria, ¿no? Porque cuando se la solicita para esta empresa, están. Ahora, hubo una ruptura, Gustavo, en el año 55, los sucesivos golpes militares hasta llegar al 76, donde se ha ido generando, a través de las generaciones y a partir de la memoria colectiva, por los derechos humanos y demás, me parece una ruptura con las Fuerzas Armadas. Recuerdo a Néstor diciendo, no, les tenemos miedo. Sí. Y hubo una recuperación de los juicios por delitos de lesa humanidad. Me parece que hay heridas todavía. De hecho, soy músico, hace muchos años nos tocó hacer una gira por distintos colegios de aquí de la ciudad de Posadas, y también estaba incluido en ese programa el Liceo Militar. Cuando llegamos al Liceo Militar, recuerdo que fuimos invitados en el marco de un programa del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, que quería ir a dar charlas sobre lo que había sido la dictadura militar del 76. Bueno, en todos pudimos dar la charla y cantar, pero en este caso, en el Liceo Militar, la charla no se pudo dar y sí pudimos cantar, pero la charla no. En el Liceo Militar, no. Entonces, ¿cómo volver a tender puentes? Bien, en función a lo que decís, me parece que hay que ver que más allá, que hay impedimentos, digamos, para lograr alguna conciencia general en el conjunto de la necesidad de una política de defensa. Esto es básico, y más allá de la tensión entre proyectos de país o por razón de ello, hay algunas cuestiones de peso que obstaculizan, a mi manera de ver, la posibilidad de que el país disponga de una política integral de la defensa. Y en primer lugar, evidentemente existe una visión negativa sobre el mundo militar y encuentra fundamento en el rol jugado por los grupos castrenses en el golpe, bueno, del 55, del 60, y especialmente en la dictadura de 1976 que derrocó a Isabel Perón con el objetivo de impedir la revolución justicialista. Y bueno, las Fuerzas Armadas aplicaron un sangriento método represivo y un plano económico que destruyó la industria nacional, con Martínez de Oz a la cabeza, que era civil, no militar. Y bueno, el golpe del 76 ofició como una respuesta por parte de las clases dominantes al 17 de octubre del 45. Eso es así, y ese desencuentro entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, bueno, ha generado un trauma en la sociedad argentina que aún no ha sido superado por parte de muchos sectores. Eso es entendible, pero en esto estamos en este minuto, debemos hacerlo, y por eso insistimos en este debate a conciencia y sin prejuicios, para dar con un análisis lo más racional posible, y esto se configura en un verdadero desafío intelectual. Pero entre los impedimentos, bueno, tenemos que nombrar también la desmalvinización, la situación de dependencia, el antimilitarismo abstracto, en fin, son un montón de cuestiones que hacen que no podamos tener una política integral de la defensa. Digamos, cuando hablo del proceso de desmalvinización de la posguerra, siempre requiere de varios pasos, que es la desmilitarización, la desindustrialización, el cientificidio, la deculturización y el despoblamiento. O sea, lo que vemos con la alternancia política en manos de los gobiernos liberales son que son políticas proligárquicas, son siempre tendientes a la pérdida de soberanía. Para verificar eso, veamos, recordemos todo, no pasó hace mucho tiempo, lo que hizo Macri en el gobierno con el tratado de pesca de Faradón y Duncan para el control del Atlántico Sur, que afortunadamente se desactivó, el desguace científico, en fin, un montón de cuestiones que hacen a una política de entrega y de vaciamiento.
Y sobre todo la reducción a la insignificancia de los acontecimientos, me parece que se abrió a partir del 2 de abril de 1982, que comenzó con la eliminación de la dimensión histórica, social, geográfica y política de la guerra de Malvinas, ¿eh? Y eso ha impactado mucho, tuvo entre tantos ejes instalar la idea de que de la guerra como un episodio digamos, aislado, descontextualizado de sus antecedentes históricos, instalar la idea de que se trató de una confrontación entre la democracia inglesa y la dictadura argentina, imponer en el inconsciente colectivo la conciencia del esclavo y el fatalismo de la impotencia nacional frente a las agresiones coloniales, digamos, la condición, el relato minusvalidante de los veteranos de guerra, los pobres niños de la guerra, en fin, termina siendo argentino para las élites de producción cultural un país sin héroes, sin líderes, y solamente tienen líderes y héroes los países eh, imperialistas, ¿no? Y también hay un motivo objetivo, material, que es la situación de dependencia, digamos. Es un aspecto que dificulta que tengamos una política de defensa. Se relaciona directamente con la situación estructural argentina. El país atraviesa un ciclo histórico de decadencia caracterizado por la destrucción del tejido industrial y por la extranjerización y concentración del aparato productivo. Han volteado las chimeneas de Perón desde el 76 y con ello se ha institucionalizado un estado de desigualdad social tremendo y canallesco, y detrás de cada préstamo del FMI somos un país mucho más endeudado, más sujeto, con menos capacidad de acción soberana, y en donde las garantías de pago son nada más ni nada menos que el territorio y los recursos naturales, y así como no se puede comprender digamos, el colonialismo territorial sin la deuda como rienda corta de su gestión, bueno, no podemos pensar el 2 de abril del 82 sin pensar también en otro 2 de abril, que fue el de 1976, ¿no? La fecha en que el gobierno militar, a días de tomado el poder, contrae otra vez un millonario préstamo con el FMI. Digamos, como vemos, la cuestión colonial territorial y la deuda externa es un dominio material y espiritual. En sentido, es lo que llamamos perder la soberanía en el marco del despliegue de una guerra total por parte del colonialismo anglosajón, y ese es el situación real que vive la Argentina. A eso le podemos sumar también el antimilitarismo, que eso es una discusión tal vez interna del campo nacional y popular, que discurre entre las clases medias urbanas y los ámbitos académicos, mismo en amplios sectores de la militancia del espacio nacional y popular, que existe eso que denominamos antimilitarismo abstracto, que también dificulta cualquier tipo de abordaje de la cuestión en términos de las Fuerzas Armadas, la defensa, o que directamente conduce a interpretaciones simplistas y erróneas y a la vez regresivas, porque no faltará en este momento algún oyente deconstruido que piensa que está escuchando hablar a un facho, ¿no? Oh, no. Estaba pensando... No, que... yo supongo que en tu audiencia no. No, en mi audiencia no, pero igual te voy a contar un secreto ahora, enseguidita nada más, enseguidita. Pero es tan interesante escucharte, déjame decirte esto, piropearte un poco, Gustavo. Es tan interesante escucharte que me dan ganas, por ejemplo, de tener, en vez de la radio, tener a Lateral TV, ¿no? El canal de televisión, hacer esta entrevista televisada, qué sé yo, una cena, ponele, tomando algo en algún café, con cámaras, ¿no? Que la gente pueda apreciar mejor lo que estás desarrollando, que es muy interesante, pero también acompañado de los gestos, ¿no? De la expresión corporal, porque son temas realmente que nos debemos los argentinos, y como nadie los trata, o se tratan poco, siempre es bueno revelarse, y a medida que te iba escuchando, claro que sí. venía marcando algunas cositas. Por ejemplo, el cine, ¿no? ¿Cuánto le debe el cine argentino películas de producción revisionista, ¿no? Que también generen héroes, o que descubramos los argentinos héroes de nuestro pasado, que lo hagan actores que hoy están gozando de mucha atención por parte de las masas, del público que consume cine. Necesitamos que hagan películas de Malvinas, que vuelvan a las luchas montoneras,
que, por ejemplo, que hablan de Julio Argentino Roca, que es un tema de debate en el peronismo fuerte. Yo no sé si vos, Sí, me imagino que sí estás al tanto, ¿no? Ahora me vas a sí, sí, contar, sí. ahora me vas a contar, porque tu abuelo, va, bueno, ahora la Universidad de Río Cuarto pronto va a editar 2 tomos sobre Roca de tu abuelo, Alfredo Terzaga. Y Roca, como ya te dije, o no, no sé si te lo dije en otras entrevistas anteriores, hablando con Martina Yerbe, por ejemplo, o Ujú, con Molosnik, que es un escritor revisionista ujú. espectacular. Le confesaba que tengo así una crisis con Julio Argentino Roca profunda. Entonces él ensayaba y lo hizo muy bien y me explicaba el contexto, de dónde estaba Roca. Hay que meterse en la época, si bien era una figura que es de la élite argentina. Bueno, peleaba a Mitre, a Bartolomé Mitre. Su enemigo era Bartolomé Mitre. Y eso Claro. muchos vamos a abrir grande los ojos, porque es tan poco lo que vamos a la historia, que descubrimos muchos, ahora, hace poquito, que peleaba a Bartolomé Mitre. Pero también es parte, por ejemplo, de la campaña del desierto, etcétera. ¿Cómo contextualiza tu abuelo Alfredo a Roca en estos 2 tomos? Bueno, que reconozcas que estés en crisis es un momento, es un estado natural inmejorable para ver para dónde cae la taba en términos de formación política. Digamos. Ujú. Yo recomiendo mucho los libros de mi abuelo, el tomo uno, el tomo 2. Es verdad, la Universidad Nacional, eh, casualmente el viernes pasado tuvimos una reunión para la edición del próximo libro que va a ser Claves de la Historia de Córdoba y eso abre todo el umbral del segmento historiográfico de Alfredo. Y bueno, luego se dará el debate con el tema Roca. El roquismo es una mediación necesaria para la emergencia del movimiento nacional en aquel marco de una Argentina ya plenamente integrada al mercado mundial como exportadora de productos, digamos, agropecuarios. Pero las raíces del movimiento nacional contemporáneo surgen de experiencias anteriores y se eslabonan con fases políticamente moderadas e incluso conservadoras, podemos decir un liberal nacional, digamos, pero digamos, el general Perón no nace de la universidad ni de la justicia o de los partidos tradicionales. Sale del ejército y al ejército nacional lo funda Roca, que ya no destinará su esfuerzo en el genocidio de la guerra contra el Paraguay, ni a matar y asesinar y perseguir criollos, sino al fortalecimiento de la frontera interna, a la incorporación de los millones de kilómetros cuadrados que incorpora Roca O a la sea, Argentina. Gustavo, permitime este paréntesis. O sea Sí. que le reconoces a Roca sus sombras, o sea, tiene sus luces y tiene sus sombras también. Pero por supuesto, pero dado el marco lo que pasa es que si nosotros analizamos determinado proceso histórico en función al filtro y al prisma de las categorías actuales, obviamente que vamos a dar con cosas negativas. Lo que primero que hay que entender son todas las variables y el mix de complejidades que supone la actuación y el marco en el cual están inscriptas la acción de determinados próceres, digamos, en este sentido. En la Argentina de la generación del 80, en el periodo de Roca, y no nos olvidemos que Roca tuvo una actuación de 25 años, con incidencia en la política nacional, en sus 2 presidentas. Roca es más que la campaña del desierto. Sobre la campaña del desierto podemos, por supuesto, mencionar, criticar e incorporar al análisis la metodología, pero que lejos de ser un genocidio, repito, poco se habla del genocidio mitrista en el Paraguay, que exterminó casi la totalidad de los hombres de ese país que era potencia en aquel entonces, y lo que se plantea con el Roca es que, bueno, genocida, mata indios, fundador de la oligarquía nacional, esos son todos aspectos distorsionados de la historia nacional. Porque lo fundamental es que con Roca vuelve al país el concepto de una política del espacio en términos geopolíticos. Digamos, el tucumano entendió que a los espacios cóncavos en el territorio, si no se los reclama y si no se los fortalece, se los pierde.
y tengamos en cuenta la tensión que había en Chile y con la corona británica y con el interés por dominar la Patagonia Argentina en aquel entonces. Entonces vuelve con Roca un auténtico hombre de armas y vuelve porque ya hay un ejército nacional y la demanda mínima de este era elemental, es la frontera y su fortalecimiento. Entonces la expansión militar hacia el sur como parte de la construcción del Estado, tan en cuestión en la actualidad, es el afianzamiento de la soberanía sobre el territorio nacional y como expresión de una visión del espacio y una visión más nacional que la planteada por Mitre, que venía cediendo territorio. Digo con esto, Malvinas, Vaca Muerta, YPF, los lagos del sur, el paso bioceánico, la proyección antártica, la comunicación entre la parte americana del continente americano y el continente antártico, en tanto la soberanía nacional, son todos problemas heredados por Roca en la actualidad. Ni hablar la federalización de Buenos Aires cuando se vence a Tejedor, ni hablar de la distribución A ver, y, digamos, de la nacionalización de la caja del puerto, en fin, un montón de medidas. Y si escarbamos en las presidencias de Roca, descubriremos que al menos sería un presidente hoy tildado con una categoría actual, sería tildado hasta de progresista, ¿no? claro, no, iba a repasar esto que dijiste. Son todos problemas heredados por Roca. Yo lo cambiaría la forma, ¿no? Decía, Argentina hoy tiene la chance de disputar esos espacios gracias a la mirada y la lucha que efectuó Roca. Eso es lo que quisiste decirnos. Totalmente, cuando incorpora la Patagonia con el despliegue de la campaña del desierto, también reclama posesión en los territorios continentales, antárticos, y por supuesto Malvinas y los archipiélagos. Y doy un dato más, porque por eso es importante volver a la fuente y es importante cómo juega en los, digamos, lo que es importante en el devenir de nuestro país, el revisionismo histórico. Ahí tiene un rol fundamental. Digamos, Roca, aún estando, digamos, en conflicto interno por la capitalización de Buenos Aires, Roca puso su mirada sobre Malvinas unos años más tarde, digamos, creo que 35 años después de la última protesta o del último reclamo oficial sobre las islas, y creo que en diciembre de 1880 ya Roca tachó el último punto pendiente en la organización nacional, dotando al país de una capital ante la ley. O sea, eso es la conformación del Estado-Nación. Y en este estado de conflicto interno y con mucho por organizar, el nuevo presidente puso su mirada sobre Malvinas y en 1884, digamos, después de la última protesta, nuestro país retomó, digamos, el ciclo de reclamos ante Gran Bretaña, y la originalidad es que por primera vez, junto con la protesta, se solicitó resolver el tema de la soberanía recurriendo a un arbitraje internacional. Son los antecedentes originarios de la política tercerista, del ABC que después fortaleció en Juan Domingo Perón, digamos. Fue Roca el primer presidente que fue hasta Brasil y se reunió con su par brasilero para establecer el vínculo político comercial, el ABC, Argentina, Brasil, Chile. Después lo retoma Perón, en fin. Hay muchas cosas que descifrar y requiere, como decía antes, un desafío intelectual porque hay mucha resistencia con el tema Roca, con el tema Fuerzas Armadas. Pero bueno, hay que transitarlo y en eso estamos. Seguramente, seguramente. Agradecerte, Gustavo, este tiempo. Si querés, juguemos un poco para despedirnos. Si tuvieras a tu disposición un equipo entero de director, productor, productor ejecutivo, actores de primer nivel, un presupuesto enorme por parte del Inca para realizar una película sobre revisionismo histórico. No sé, a ver, ayúdame, ¿cuánto puede ser mucha guita? ¿700 millones de pesos? ¿1.000 millones de pesos para una superproducción de revisionismo histórico? Y te convocan para delinear qué historia contar. ¿Cuál contarías con ese presupuesto, con todo ese lujo que ponen a tu disposición? Miren, en esto voy a decir una cosa media antipática, pero en esto los Estados Unidos es un modelo a imitar, ¿no? ¿Viste? Tal cual. Su nacionalización fílmica es tremenda. Y lo que vemos es que, por ejemplo, con las películas sobre Malvinas, en los 80, 90, salvo raras excepciones, pero que no tuercen la regla, vemos producciones
que fomentan el desánimo, ¿no? Los pobrecitos chicos de la guerra. Y con eso estamos matando el orgullo de los veteranos de guerra y estamos hiriendo la memoria de nuestros 649 caídos que permanecen guerreando allá desde el cementerio de Darwin ante la ocupación ilegal británica. Entonces, la producción cultural debe apuntar al relato histórico que ponga en valor la cuestión heroica de nuestros líderes políticos, desde las épocas de los criollos, de las montoneras, de Güemes, de los caudillos del interior, en fin, o la cuestión antiimperialista por ejemplo, una película de las invasiones inglesas en 1806, en 1807, la vuelta de obligado, el origen popular de los ejércitos nacionales y latinoamericanos que se han necesariamente armado contra el invasor, Malvinas, mostrando cuánta cantidad de relatos heroicos y de arrojo tiene la guerra de Malvinas como un acontecimiento de nuestra historia reciente. Acabo de volar, Gustavo, acabo de volar. Bueno, pero la producción cultural en manos de dirigentes que están desnacionalizados, ahí está. Que no tienen una formación, ni una visión estratégica, ni mucho nivel de conciencia nacional, bueno, estamos aplaudiendo iluminados por el fuego y toda esa cuestión derrotista sobre la guerra de Malvinas. Entonces tenemos una historia sin orgullo, y cuando hay una historia sin orgullo, el conjunto es proclive a la conciencia del esclavo, ¿no? No podíamos ganar esa guerra, no nos podemos meter con los países que son potencia, en fin, una serie de cuestiones que hacen a nuestra desconfianza, a nuestro desánimo. Entonces, una buena producción cultural desde un ministerio, una Secretaría de Cultura, sería poner en valor todas las historias y los relatos vívidos de nuestra historia, que muestran el coraje y las aptitudes y el potencial del pueblo argentino. Bueno, pero no me respondiste al final. ¿La vuelta obligado se llamaría 1806 o 1807 o se llamaría Malvinas? Bueno, serían películas distintas. La de 1806, 1807 sería el origen antiimperialista del pueblo argentino. ¿Qué es ser argentino por definición? Ser antiimperialista. ¿Por qué? Porque el drama nacional no se ha resuelto. Por eso la consigna siempre debe ser patria sí, colonia no, porque estamos inmersos todavía en un estado de sujeción objetivo, subjetivo, cultural, territorial, político, económico, jurídico, normativo. Entonces sería importante una producción fílmica, cultural, que apunte al fortalecimiento de la soberanía, de la independencia y de todo lo que puede dar este pueblo tan hermoso, que espera pacientemente inmiscuirse en todas las batallas que hay que dar para la liberación nacional. Gustavo, muchas gracias. Ojalá esta entrevista sea semilla para en el futuro, no sé, algún chico que esté escuchándonos y demás, se convierta en un gran director de cine y diga, ¿sabes qué? Vamos a devolverle a través del cine a la Argentina lo que tanto le debemos, que es utilizar estas herramientas del arte para meternos de vuelta en las nuevas generaciones que están llegando a nuestro bendito país y poder recuperar ese espíritu patriótico. Agradecerte enormemente estos minutos y bueno, la vamos a repetir Dios mediante y si tenés algún tiempito más adelante. Por supuesto, yo estoy dispuesto, el agradecido soy yo por el espacio, por poder hablar, así que cuentan conmigo y comparto ese criterio, el objetivo, el eslabón social, generacional son los jóvenes, por eso nosotros este tipo de temas lo damos en los colegios y bueno, es una batalla que hay que dar y bueno, es un desafío intelectual que hay que atravesar, pero es lo mínimo que podemos hacer. Así que un abrazo para toda la audiencia. Gustavo, muchísimas gracias. Y un saludo al pueblo de Posadas. Muchísimas gracias. Hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto. Gustavo Matías Terzaga es presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de la ciudad de Río Cuarto. Nos hemos dado, bueno, un privilegio en la mañana de hoy.